toda fuerza y poder. A ti sea la gloria, a ti sea la honra. Los cielos y la tierra podrán ver al Rey resucitado, a Cristo exaltado. Entregamos nuestra adoración, que fluya desde el interior, que se escuche en toda nación tu nombre en cada corazón. Tuya es nuestra alabanza, digno de nuestra mejor adoración.
Hola, hola, ¿cómo estás? Seas bienvenido a este programa Mesa de Tres, Tiempos de Reflexión. Y estoy acá con Gonzalo. ¿Cómo estás? Con Diego. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Y hoy venimos con un tema especial. Y quiero arrancar este tema con un versículo de la Biblia, ¿sí? Quiero que me acompañen ahí a los que están en su casa. En Génesis capítulo 2, versículo 16 dice lo siguiente: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y hoy vamos a hablar sobre la muerte. ¿Qué es la muerte? Y la muerte, hablando en términos físicos, ¿no? Podemos decir que es la separación del alma y del cuerpo. Acá en Génesis 35:18 habla cuando Raquel murió, que dio a luz a Benjamín, dice: y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Entonces ahí podemos ver que la muerte es una separación entre el alma y el cuerpo. Después tenemos otro relato de en Primera de Reyes, de Elías, cuando va a la casa de la viuda y muere el hijo de la viuda. Y Elías dice que oró para que el alma del chico regrese al cuerpo. Y dice que Dios lo escuchó y hizo volver el alma al cuerpo de ese niño y resucitó. ¡Qué tremendo! Ya arrancamos este programa con todo, ya empezamos a tirar Biblia, la pusimos acá en la mesa, pero yo sé que vos en casa debes estarte preguntando, te estás preguntando día tras día, porque nosotros solemos hablar mucho de la vida, ¿no? De cómo los 5 pasos para alcanzar el éxito, las 10 llaves para una vida feliz, pero nadie piensa en la muerte. Y la Biblia habla mucho de eso. Imagínate 5 pasos para esperar a la muerte. Claro. No, sería como algo medio... Sería un libro poco vendido tal vez, ¿no? Claro, sí, no, la gente se moriría para ir a comprarlo. Tal cual. Pero bueno, hablando de la muerte, ¿qué es la muerte? Sí. Vamos a ponernos serio. Eclesiastés 12:7 dice que el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu, o aliento de vida, vuelve a Dios. Lo que decía Gonzalo, de que hay que entender de que uno está en vida y cuando muere se separa alma, espíritu del cuerpo. ¿Sí? Vivimos en un cuerpo, somos alma en un cuerpo. Muy bien. La Biblia también dice que por el pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa fue una separación, ¿no? La palabra muerte habla de separación, de que hay una separación entre Dios, entre nosotros y Dios, porque los que nos separamos de Dios, o lo que nos separamos fuimos nosotros. Es la advertencia que le hizo Dios a Adán en el Edén. Exactamente. El día que pecares, ese día morirás. Y el día que Adán comió del fruto, ese día el reloj biológico, digamos, empezó a correr en la vida de él. Claro. Totalmente. Ahora, fíjense que... Perdón, porque sí, no murió automáticamente. ahí quería ir, porque en realidad... Cuando leemos el relato, todos, tal vez si estarían viendo alguna película de esta historia, dicen, bueno, el hombre y la mujer cometen la desobediencia a Dios y ahí inmediatamente le agarraba un paro cardíaco y moría, pero no hubo una muerte física en ese momento, pero sí se activó lo que dice Gonzalo como un reloj biológico, y ya de ahí Adán, Eva y todas las generaciones iban a tener fecha de vencimiento. O sea, en algún momento ese corazón iba a dejar de latir y no estaba en ellos el día, ni la hora, ni cuándo, ni el por qué también. Claro, eso es lo interesante, que cuando nosotros nacimos nuestro corazón empezó a funcionar cuando no queríamos y va a dejar de funcionar cuando nosotros tampoco querramos que deje de funcionar. Por eso es que Dios dice, ¿no?, en Eclesiastés, que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. El hombre fue creado para ser eterno. Entonces hay un tema que nosotros no nos damos cuenta, pero nosotros vemos la muerte todos los días y no nos acostumbramos. ¿Por qué? Porque es antinatural, no es natural. Dios nos creó para eso.
No fuimos creados para muerte, sino que Dios, al crearnos, el plan y el propósito de Dios era lo que vos recién dijiste de Eclesiastés: somos seres eternos. Dios puso, Eclesiastés capítulo 3 versículo 11, Dios puso eternidad en el corazón de ellos. Ahora, me detengo un poco más en el relato de Génesis. Ustedes saben que Génesis, recién lo mencioné, para los que se están conectando a este programa, estamos hablando de la muerte, un tema bastante tabú, si los hay, pero fíjense que Dios le dice: si podés comer de todos los frutos de la tierra, menos de este, si comes de este vas a morir. Ahora, dijimos, no hubo una muerte, o sea, en Génesis 3 vemos que el hombre y la mujer pecaron, o sea, desobedecen a Dios. No vemos una muerte natural inmediatamente, sino que vemos que ese reloj biológico se activa. Pero ahí hay una separación, un poco de lo que vos estabas hablando en la definición original, porque dice la Biblia que luego de eso, ellos salieron de ese lugar que Dios había preparado, el jardín del Edén, y ellos tuvieron que arreglársela a su modo, alejados o separados de la presencia de Dios. Entonces, podemos decir de que en una muerte, o sea que a través de la desobediencia, también se puede originar otro tipo de muerte. Que no digo que sean dos distintas, sino una muerte tal vez un poco de la perspectiva espiritual. ¿Qué piensan ustedes de este tema? Romanos habla de eso. Romanos capítulo 6, si mal no lo recuerdo. 5, ¿no? ¿Hay otro pasaje también? No, sí, Romanos habla bastante y lo voy a buscar. Romanos habla bastante, que dice la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Y Romanos 5:12, acá ahí, el que decía Diego. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Muy interesante. O sea, la desobediencia a la voz de Dios, pecado, nos puede llevar a una muerte. En el caso de Adán, una muerte como una herencia pecaminosa para toda la humanidad. Pero en nuestra vida actual también el pecado nos separa, nos va como de algún modo separando un poco más de Dios. Claro. ¿No? Y es necesario poder volvernos a relacionar y volver a escuchar un poco más a Dios. Así que bueno, sé que estás del otro lado, esta charla está interesante, te animo a que te conectes y conectes a otras personas, que compartas este programa que estamos haciendo, que se llama Mesa de Tres, Tiempos de Reflexión. Hoy hablando de la muerte, ¿sí? Y ahora, qué interesante, porque uno de los principios de nuestra fe se pone sobre la resurrección. ¿Y qué es la resurrección? ¿Qué sería esto de Jesús resucitó, al tercer día resucitó? ¿Qué es eso? Es lo que decía Juan, ¿no? Es nuestra fe, la base de nuestra fe. Nosotros creemos en Jesús, que Él murió. Pablo dice, este es el evangelio que yo les he predicado, que Jesús murió y resucitó por nuestros pecados. Y dice que murió y resucitó al tercer día por nuestros pecados. Ese es el evangelio. Claro. Y nadie se va a salvar sin el evangelio, porque ahí vemos, ¿no? Jesús cuenta una historia del rico y Lázaro, muy interesante, ¿no? Muy interesante, sí. Es algo muy complejo para debatir, ¿no? Pero lo que queremos apuntar es que Jesús cuenta esa historia, ¿no? Y dice que uno fue al seno de Abraham y el otro fue al Seol, ¿no? Al lugar de los muertos. Sí. Me olvidé, perdón. Sí, a ver si te ayudo un poquito. No, mira, estabas hablando de la resurrección, Ahí de está. que nadie escapa de, digamos, de morir y tener su destino. Creo que ibas por ese lado. Sí, en realidad el relato está bueno. A ver, quiero que entendamos que no es un tema fácil de hablar. Sí, es un tema difícil. Y nosotros no venimos en pos de creer doctrinizar la muerte ni decir, che, ustedes tienen que creer en esto, claro. Sino que es un tema disparador que te lleva a buscar a Jesús. Bueno, la muerte es parte de la vida. La pregunta que hacía era de la resurrección. Cristo nos da
nos da la esperanza de que hay una resurrección, Tal cual. ¿no? Obviamente la resurrección de los muertos. Y hay una resurrección para vida eterna y una resurrección separado de Dios. ¿Sí? Sí. Ahora, yo quiero tocar este pasaje en San Juan 14, del 1 al 3. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, muchas habitaciones. Entonces, con esta primera parte de este pasaje entendemos que hay una resurrección. O si no, no lo diría el Señor. Claro, por lo menos Dios está preparando algo, sí, un lugar. Hay otras creencias que las respetamos, pero nosotros sabemos que la Biblia, que es la palabra de Dios, nos dice, y hay algunas tradiciones que quieren empañar la creencia religiosa de la Biblia, ¿sí? ¿Como cuál? Como la reencarnación. Bueno, creo que las creencias más orientales hablan mucho de esto de la reencarnación. El Islam cree en la reencarnación, y bueno, otros credos de fe que obviamente están fundamentados en sus creadores o en sus profetas, en sus mensajeros, y nosotros fundamentamos todo lo que estamos hablando con la Biblia en la mano, ¿no? Nosotros nos basamos en la palabra de Dios. Vos recién enlazo lo que dice Diego con lo que vos decías, Gonzalo, que está en Lucas 16, 19, del 19 al 31, que habla sobre el rico y Lázaro. Y en realidad la historia, bueno, es muy, muy linda. No sabemos si es una parábola o una historia. O sea, si esto es una parábola, Jesús utilizaba cosas sencillas, explicaba temas espirituales muy importantes de una manera sencilla, de algo práctico. Y si esto fue una parábola, quiere decir que esto fue algo que estuvo en presencia del Señor en algún momento. Entonces, si esto fuera así, este relato de Rico y Lázaro, dos personas que van después de la muerte, uno estaba en el seno de Abraham, o sea, estaba en el, podríamos decir, el paraíso. Claro. Está bien dicho, el paraíso. Y otro en el Seol, o sea, en el lugar de los muertos. Y uno estaba pasando un muy buen momento y el otro estaba bastante afligido por estar en ese lugar. Yo creo que cuando morimos vamos a un lugar. No podemos tal vez catalogarlo como un nombre, pero vamos a un lugar. ¿Por qué? Porque somos seres eternos. Claro. Eclesiastés lo dice. Eclesiastés lo dice. Ahora, el cuerpo, biológicamente, nuestro cuerpo entra en un estado de descomposición en la muerte, pero nuestra vida espiritual, nuestra parte espiritual, va a un lugar. Pero ahora, volvamos al eje de la resurrección, porque Jesús muere en la cruz y Satanás hizo una fiesta y dijo: listo, lo vencí. Claro. Los fariseos tiraron fuegos artificiales, listo, callamos a este loco que se hacía llamar el Hijo de Dios. Pero el tercer día la tumba estaba vacía y vemos a un Jesús que caminó entre los discípulos, hasta se comió un pescadito a la parrilla, claro, con uno de ellos. Entonces, ¿qué pasó ahí con el cuerpo? Hablando de esto de la resurrección. Bien, estás hablando del... Perdón, Rosa. ¿Sí? Estás hablando del cuerpo glorificado de Jesús. Jesús, claro, resucitó. Estaría bueno aclarar que no solamente los fariseos hicieron una fiesta, en contracara los discípulos estaban asustados, porque no tomaron en cuenta de que lo vieron morir, desangrarse, pero después se le tuvo que presentar el tercer día. Tal cual. ¿Sí? Y estamos hablando del cuerpo glorificado, y que aún también menciona de que nosotros, los que creemos, también tendríamos un cuerpo glorificado. ¿Por qué? Porque hoy vemos como oscuramente, en un espejo. Hoy el cristiano no es que... el cristiano también va a morir físicamente. Tal cual. Sí, quizás en algún momento tiene un aliento de vida creyendo en Cristo, lo mismo que pasó en el Edén, perdón. Ese aliento de vida es como se restituyó, porque estábamos muertos, alejados de Dios. Pero creyendo en Cristo, ese aliento vuelve a nosotros. Y lo que estaba es como tener una moto desarmada. Lo que está desarmado se armó. El aliento hace que arme para que tenga ese funcionamiento. Qué interesante. En Filipenses 3:21 dice así: Él transformará nuestro cuerpo miserable
para que sea su cuerpo glorioso mediante el poder con que se somete a sí mismo todas las cosas. Tremendo, hermoso. Vamos a ser glorificados no por lo que somos nosotros en la tierra, sino por creer en Cristo, y eso va a hacer que este cuerpo que queda atrás, pero el glorificado va a ser que se somete a Cristo. Tal cual. Esa es la esperanza que tenemos en Cristo. Apocalipsis habla de esto. Yo sé que a veces cuando entramos en temas y ya empezamos a meter el Apocalipsis, están los dos extremos, ¿viste? Está el fanático de la parte apocalíptica que lo lee todo el tiempo y busca hasta lo que no hay. Claro. Y está el que dice, yo no leo el Apocalipsis porque eso no me compete a mí. Pero creo que un poquito de cada cosa, en el punto medio, está bueno. Y la Biblia en Apocalipsis habla bastante de eso, ¿no? Dice, menciona de que los cuerpos iban a volver. ¿Cómo es ese versículo? Acá está en Apocalipsis 6:9, dice, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Vos fíjate que tanto como la historia del rico y Lázaro, como esta, ellos se acuerdan de lo que pasaba en la tierra, o sea que estaban conscientes. Hay una secta, ¿no?, que habla de que el alma duerme. Sí. Acá están bien conscientes, si lo vemos, están clamando a Dios, le están diciendo, ¿hasta cuándo nos vas a hacer justicia? Y el Señor le dice, hasta que tus consiervos vengan con ustedes, hasta que todos juntos, vos y tus consiervos sean glorificados en un cuerpo nuevo. Pero vos fíjate, vos decías algo acerca de cuando el Señor estuvo en la cruz, que Satanás hizo como una fiesta. Pero vos fíjate que él no sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Porque vos fíjate que cuando lo tienta en el desierto, él le dice, si eres Hijo de Dios, no le dijo vos que sos el Hijo de Dios. Dijo, si eres Hijo de Dios, a ver si vos sos el Hijo de Dios. Es como que lo estaba probando, ¿no? Es una inseguridad también, claro. Claro, porque él no sabía, porque Jesús todavía no se había dado a conocer así, como después lo hizo públicamente. Pero es interesante porque dice que las almas van a estar conscientes, tanto como dijimos la historia del rico y Lázaro. Ellos estaban conscientes, y es más, no sé, habrá estado un minuto y se dio cuenta de ese lugar. Y muchos dicen por ahí, yo me quiero ir al infierno y quiero que mis amigos y todos vengan acá. Ni siquiera saben de lo que hablan, porque este hombre dijo, andá a decirle a mis hermanos que no vengan acá. Claro. O sea, fíjate, si es un tormento eterno, que él le dijo, aunque sea que Lázaro moje un dedo y me dé, porque no aguanto ya estando acá en este tormento. O sea, es algo donde pienso que si una persona es un poco consciente, no querría ir a ese lugar. Tal cual. Hago una pregunta, y esta está muy interesante y lo vemos mucho cuando oramos por personas que tienen algún tipo de posesión demoníaca. ¿Será que las almas pueden volver a la tierra? ¿Qué pregunta? O sea, alguien que murió, ¿no? Murió y hace 10 años y un día se aparece en la casa. Hemos orado por muchos casos de estos. Y se me apareció mi padre, se me apareció mi madre. O sea, ¿puede volver en base a la palabra que estamos leyendo del rico y Lázaro? Bueno, es lo que dice ahí, ¿no? Es que le dice padre a Abraham que él quería que le vayan a avisar a los hermanos, y Abraham le dice, hay un abismo entre esto y lo que está allá. Nadie puede pasar de un lado al otro. Entonces, por ahí vemos, ¿no? O escuchamos a personas que dicen que murieron, y no sé por qué todos ven un túnel. El famoso túnel. El famoso túnel, y al final la luz. Claro. Pero la Biblia dice que nadie que fue al otro lado volvió. Entonces solamente Jesús, ¿no? Porque Él resucitó. Dice que Él fue hasta lo más hondo de la tierra. O sea,
Por eso creemos lo que hablábamos al principio, que Jesús fue a buscar a esos que creyeron en Él, porque dice en Juan 3:13 que nadie subió al cielo, sino el Hijo del Hombre. Entonces, antes de Jesús, nadie había ido al cielo, por eso iban al seno de Abraham. Ahora, después de que Jesús resucitó y Él va al cielo, es el primogénito en todo, ahí sí, nosotros los que morimos, vamos directamente a la presencia de Dios, y es lo que habla en Apocalipsis, los que están delante de Dios ya. Qué tremendo, muy interesante. Quisiera ahondar, porque quizás se entiende, pero quisiera profundizar este tema más para darle la afirmación de lo que dice Gonzalo, de que hay gente que murió 2 horas y tuvo una experiencia con el tema del túnel, o no. Pero también hemos visto también historias también de que salen de su cuerpo. Yo quisiera remarcar eso, de que el cuerpo tiene alma. Muy bien. ¿Está bien? El cuerpo tiene un espíritu, el espíritu, el alma, que está relacionado con el cuerpo mientras esté en la tierra. Tal cual, muy bien. Por eso, respondiendo a lo que vos decías, ¿para qué va a andar un alma no flotando? Claro, no tiene como un propósito. Ahora, con respecto a lo que vos decías de cuando hacemos liberación y eso, la Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Sí, entonces él se puede disfrazar como una persona porque ellos no ven a la persona, ven una figura que le dice soy tu abuelo, soy tu papá que se murió, y claro, él sabe el pasado de las personas, entonces te dice cosas que pasaron y vos crees que son, y si uno se pone a ver en internet, por ahí no estamos en una era que quizás muy escéptica, sí, pero la cantidad de gente que consulta a los adivinos, a los brujos, ¿no? Y a toda esa clase de personas, pero Jesús fue bien claro, dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesús. Ahora nadie puede entrar por otro lado. Sí, el tema es que a veces la gente quiere como el mensaje sin codificación. O sea, quieren un mensaje claro, conciso, que nosotros lo encontramos de esa manera en Jesús. El tema es que esto te lleva a experimentar una nueva vida. Y como mencionábamos hace un tiempo, Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El mundo quiere que vos le digas, o sea, tengo este problema, bueno, es por esto, rápido, o sea, son respuestas prearmadas, prediseñadas. Pero el Señor nos hace romper los moldes del mundo y pasar por el proceso de la transformación, no para conocer cuál es la respuesta a mi pregunta, sino para conocer la voluntad de Dios, que esta va a ser práctica para las distintas situaciones de mi vida. Eso es muy interesante. Si estás conectado ahora, nos estás viendo, estamos hablando de la muerte. Somos Mesa de Tres, tiempos de reflexión. Está Diego, está Gonzalo, estoy yo también. Y ahora quiero entrar en otro tema con respecto a la muerte, porque bueno, ahora estuvimos hablando de qué es la muerte, estuvimos hablando sobre el Génesis, sobre el principio, ¿no? La primera, vemos la palabra muerte como por primera vez, y vemos el inicio del reloj biológico, hablamos de que somos eternos, bueno, hablamos de varias cosas. Pero ¿qué produce el pecado en nosotros? El pecado, la desobediencia a Dios, ¿produce muerte? Porque ya estamos muertos. La Biblia dice que estamos muertos de nuestros delitos y pecados. O sea, nuestro pecado nos llevó a una condición de muerte. Y nuestro reloj biológico un día, pum, se corta y terminó nuestra vida. Pero si nosotros continuamos en ese pecado, vivimos la muerte, o sea, vivimos muerte de nuestra vida. ¿Podemos estar muertos estando vivos? ¿Te pregunta? Sí, bueno, primera, como para, antes de preguntar qué hace el pecado, contestaríamos la gran respuesta. ¿Tiene solución el pecado? Sí, Buenísimo, sí, muy tiene bien. Solución.
En 1 Juan 1 dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Bien, entramos ahí para tener un alivio y un descanso. El hombre, cuando digo el hombre y la mujer tienen por herencia pecado. Y también tiene en su crecimiento deseos carnales, que es el cuerpo. El cuerpo es lo que pareciera algo obvio, pero estaría bueno remarcarlo. El cuerpo, la necesidad del cuerpo es comida, agua y cosas de esas, ¿sí? Entonces, lamentablemente podemos pecar, ¿sí? Y vamos a pecar, pero el cristiano no permanece en el pecado, ¿sí? Ahora, Dios tiene la solución para afrontar este tema. Nosotros tenemos que ser, como decíamos anteriormente, tenemos que ser transformados y cambiar nuestra manera de pensar para darle pelea a este pecado, ¿sí? Nosotros al tener deseos carnales, dice que la concupiscencia no trae luz al pecado y el pecado a la muerte. Claro. Mirá, así que la muerte y el pecado están juntos. Te freno, Diego, porque esta es la pregunta de muchas personas en casa, seguramente. Porque hay gente que dicen, yo empecé a ir a la iglesia y siento todos los no. O sea, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, no puedo ir a bailar, no puedo hacer acá, no puedo escuchar música del mundo, no puedo... Claro. Empezamos a ver todos los no. ¿Por qué vemos los no? Vemos los no porque nuestra mente no ha sido cambiada. Es la realidad. Si nosotros encaramos nuestra vida no desde el intento de dejar de hacer las cosas malas o las cosas que a Dios no le agrada, y antes de hacer eso vamos a Dios para que Él cambie nuestra mente, llevaríamos nuestra vida en relación al pecado de otra manera. Claro. Porque lo haríamos con una mente ya transformada. Y no digo que nos va a ser más fácil, porque en realidad a todos nosotros nos cuesta dejar de hacer cosas. Claro, sí. A veces nos salta el enojo o nos salta, no sé, alguna reacción que va en contra de la voluntad de Dios. Pero cuando uno está en Cristo con una mente renovada, aplicamos la gracia y decimos, Señor, perdonanos, ¿no? Claro. Necesitamos tu perdón. Ahora, vuelvo con la pregunta. Dijimos, si el pecado tenía solución, sí. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Ahora, ¿podemos estar muertos en vida? Y sí, vos fijate que en Ezequiel 37 el Señor habla de que Él nos iba a dar un corazón nuevo. Dice, les voy a dar un corazón de carne. Ustedes tienen un corazón de piedra, un corazón que no responde a la voluntad de Dios. Pero yo les voy a dar un corazón de carne, un corazón que responde a la voluntad de Dios. Y nosotros, quizá en esta época, ¿no?, en nuestras iglesias queremos ver milagros físicos, milagros que sean de la parte de afuera, pero no vemos ese mayor milagro que Dios hizo, porque ese es un milagro extraordinario, que Dios, nosotros estando muertos, Él nos dé un corazón nuevo y nos reviva. Ese es el mayor milagro que Dios puede hacer en una persona. Pero nosotros no lo vemos como un milagro. ¿Por qué? Porque no se ve por fuera. Pero es un milagro que Dios hace en nuestro corazón, que es para mí el mayor milagro que Dios puede hacer en una persona. Sí, que ese milagro después origina cambios irreversibles a lo largo de la historia de una persona. Familia, proyectos, propósitos. No, lo digo tal vez como algo muy personal, algo que me pasó, o sea, no digo algo que me contaron, sino algo que me pasó. Yo viví una vida totalmente de pecado, alejado del Señor, y cuando lo conocí, ese milagro cambió mi vida, ¿no? Yo creo, hay veces que ignoramos la salvación como un milagro. Sí. La gente no toma la salvación como, la salvación, el perdón de los pecados. Asociamos milagros solamente con una sanidad física. Claro. Pero también hablamos de la salvación como un milagro y como el primer milagro que podemos experimentar. Claro, como decía anteriormente, con el tema de la motocicleta desarmada, digamos, cuando Cristo te da ese aliento, ese encuentro con vos, no es que vos te realizás, no es que Cristo viene y te realiza los sueños, sino que la moto en sí no tiene un sueño de andar, pero tiene un propósito. Cuando Cristo nos da el aliento de vida que hemos perdido por el pecado,
la motocicleta se arma y cumple su propósito. Tal cual. Entonces los sueños son de Dios, sí, son de Dios. Por eso un hombre que no tiene a Cristo quizá no llega al sueño de tener una familia realizada. Tal cual. No hablamos de sueños personales o sueños de ser famosos o de ser millonarios. Que Dios te puede dar la inteligencia, la pauta y la capacidad, sí, pero no es el propósito. El propósito original es que armarte de lo que vos, como decía vos, Juan, de que antes que conocía a Cristo decía, todos fuimos un desastre, nadie llegó a Cristo por ser bueno. Una de las frases más conocidas que conocemos en la calle es, cuando me sienta bien, ¿no? No, pero Dios te quiere armar. Claro. Es como la moto, El tema queremos es que... poner rueda para que cumpla el propósito. Pero cuando me sienta bien. Claro, cuando esté bien voy a ir a la iglesia. Claro. Cuando esté bien voy a... Es que queremos hacer como el hombre que, el pecador, el ladrón que estuvo al lado de Jesús en la cruz. Uy, qué interesante. Esperar hasta el último momento Claro. para decir, bueno, ahora sí me voy a, ya hice todo lo que quise y ahora sí ya me puedo volver a Dios y ya me puedo morir tranquilo. Pero es que lo interesante de esto es que Qué suertudo también, el hombre, porque puede haber sido que lo hubiesen crucificado un día después o un día antes. Sí, vos fijate que el Señor tuvo misericordia Sí, de ambos, de los dos. Porque al lado de Jesús había había dos ladrones. claro. Total. Pero uno reconoció a Jesús y el otro no. Ahora quiero aclarar algo. No hay ladrón bueno. Porque No, algunos no. dicen el ladrón No, bueno. sí, No, claro. si era ladrón no era bueno. No. Entonces, es interesante porque él no se bautizó, nunca fue a una iglesia, no cumplió con los ritos que nosotros hoy hacemos, pero él creyó en Jesús y se salvó. Esa es la seguridad. Esa es la seguridad, creer en Cristo solamente. Entonces la fe salva. La fe salva. Qué No es importante. por obra, dice Efesios Para 2. que nadie se gloríe. Que quisiera agregar algo. Antes Gonzalo dijo, y esto es algo afirmo de lo que él dijo, que cuando en el desierto el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios. Antes de la cruz, vos ves el relato y le dicen, si eres el Hijo de Dios, y le meneaban la cabeza. ¿Cómo se llama? El desgraciado pobre que no creyó en Cristo le decía, si eres hijo de Dios, También. libérate y bájate. Y el otro ya tuvo una perspectiva de un corazón y ahí se rompe que el hombre no llora, ¿no? Él abrió su corazón y dijo, yo sé que sos el Hijo de Dios, pero que no se olvide de él. Quería afirmar eso, porque me hizo acordar, me olvidé, pero de que hasta el último minuto veo esto, de que Satanás está ahí para interrumpir, pero veo la gracia y la soberanía de Dios que hasta el último minuto da salvación. Yo Y- creo Y no hay que que llegar a ese extremo. Sí, Es tal cual. interesante porque es el único relato que habla de que en el último momento se convirtió. Por eso decía, nosotros no tenemos que esperar hasta para eso. No, Porque eso fue un caso aparte. No, porque ese relato habla de la fe, no habla de esa acción de último minuto. Habla de que Dios es un Dios de oportunidades y que el Señor es bueno y tiene planes y propósitos y aún en ese último momento puede hacer, pero en realidad se centra en la fe. Ahí rompe La importancia muchos de la fe. dogmas de ser salvo por obras. Y sí, Porque sí. humanamente lo que estaban escuchando habrán dicho, no puede ser salvo. Tal cual. Pero la gracia de Dios te hace salvo creyendo en Cristo. Porque ninguno de los dos hicieron buenas obras, como para hablar más o menos y tocar todos los temas de los que estuvimos hablando, de que hay religiones que piensan que cuanto más bien hago, yo Tal cual. estoy más cerca de Dios. Tal cual. O creen de que hay personas que están más cerca de Dios, cuando en realidad es la fe, lo que enseñaba Gonzalo la otra vez, que la fe, la oración con fe, es la que te acerca a Dios. El tema es que la perspectiva de muchos credos religiosos y muchas prácticas de este tiempo y de la antigüedad basan los principios para llegar a Dios de un modo totalmente natural. Entonces, no se olviden que no es de hoy que la religión utilice algún principio humano para manipular a las personas. Entonces, cuando nosotros vemos cómo Dios se acercó, porque en realidad el hombre por años intentó religarse con Dios, eso significa religión, es el intento humano para relacionarse relacionarse con Dios. Pero acá vemos un Dios que se hizo hombre,
y Él vino a relacionarse con nosotros, trayendo los principios del reino de Dios, el amor, la mansedumbre. Vemos actitudes en Jesús que no las encontramos en ningún líder religioso, ni de la época de Jesús, ni antes y mucho menos después. Un líder religioso que revolucionó el mundo. La revolución del amor. La revolución del amor, que todos esperaban contrariamente, o que hoy podemos ver en actitudes o líder, cualquier líder que no cumple con estos requisitos. Ahora, Jesús resucitó, perdón, te corté Sí, mientras ibas a hablar. Jesús resucitó, pero Él también hizo milagros de personas que murieron y luego resucitaron, o sea, se levantaron. Por ejemplo, el de Lázaro, otro Lázaro, no el de Lázaro del otro relato, ¿no? Vemos que Lázaro, su amigo, su gran amigo, hermano de Marta y de María, Lázaro murió y dice que él ya estaba en la tumba y hedía. 4 días. 4 Exacto. días. Que en ese relato habla de que Jesús dice, duerme. Y los discípulos entienden de que, bueno, si duerme va a sanar. No, ustedes no entienden. Lo que estoy diciendo que él ha muerto. Lo que quiero aclarar en este caso es que relaciona los que duermen con los que mueren. ¿Sí? Sí. Eso está interesante también. Está bueno también que la gente también se pueda, los que nos están viendo, que empiecen a investigar también. Claro. Porque muchas veces Exactamente. igual vamos a hablar en esta mesa, pero quizás entienden que dormir de dormir y la muerte de Claro, muerte, es no. lo que hablamos de lo que hablan algunas sectas, ¿no? De que el alma duerme. Exacto, pero lo dijimos antes, el alma está bien consciente y vamos a estar ahí delante de la presencia de Dios, Sí. dice, adorándole día y noche. Entonces, la Biblia habla, ¿no? Otro de los temas, volviendo a lo anterior, dice en Hebreos 9:27 que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. O sea que no existe un purgatorio tampoco. Tal cual, no hay un punto No hay medio un punto medio donde las personas pueden ir, porque eso pasó en la época de Lutero, ¿no? Por eso las Martín Lutero, indulgencias. las indulgencias, pensaban que Pagando. ni bien entraba la moneda, no, ahí ya un alma salía del Tal purgatorio. cual, sí. Pero la Biblia no habla de eso. Habla de que hay un cielo y de que hay un infierno. Y de que los que mueren en Cristo van a resucitar con Él, y los que mueren sin Cristo van a ir a este lugar, ¿no? Que estábamos hablando, que es el infierno. Pero No es el infierno que piensan, que está el diablo en una barra sirviendo cerveza o no. Ese es un infierno de Hollywood, ¿no? Claro. El infierno de esa película. No está en la que Biblia. No. Claro, un infierno donde Satanás toma decisiones y te da lo que vos querés. Claro. Claro. Muchas mujeres, muchos. Sí, como que Satanás es el príncipe de ese lugar. Claro. Pero en realidad el infierno fue creado para Satanás Y sus ángeles. y sus ángeles y sus demonios, ¿no? Exacto. Y ese lugar es un lugar de tormento para Satanás, para sus demonios y también para todos aquellos que quieran obedecerle. Entonces no es un lugar donde, bueno, todo lo que a mí me gusta hacer acá lo voy a hacer ahí. No, va a ser un lugar de tormento, un lugar de lloro y de crujir de dientes, tanto para Donde Satanás el gusano como para... no muere, dice, ¿no? Tal cual. Totalmente. Pero sí, es interesante porque las personas piensan que es Satanás el que lo va a estar atormentando en ese lugar. Pero la Biblia dice, David dijo, si subiera al cielo, ahí estás tú. Y si a lo más profundo de la tierra, ahí también vas El a Señor estar es tú. soberano. Entonces, Para todo lugar. donde ahí en ese lugar de tormento va a estar la ira de Dios. Tal cual. Y en el cielo va a estar el amor de Dios. Entonces, porque algunos piensan que solamente Dios es amor, pero ahí a esas personas los va a juzgar la ira de Dios. Y si volvemos a lo que decía en Hebreos 9:27, que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después el juicio, para esas personas va a haber un juicio. Y la Biblia habla de que en ese juicio ya no se van a poder esconder en ningún lugar, porque dice que el cielo y la tierra pasaron, y dice que están todos ahí delante del trono de Dios, en un juicio.
Y si nosotros vemos lo que es en una película, un juicio, no están todos parados delante del juez. Dice que el cielo y la tierra ya pasó, el sol ya no y la luna ya no están más. O sea, es todo un lugar oscuro, ¿no? Yo me lo imagino así, todo un lugar oscuro. Y dice el juicio del gran trono blanco. Y ahí aparece el trono que resplandece a todo lo que están ahí. Y viene una luz más grande que es la de Jesucristo sentado en el trono. Es algo que en nuestra mente por ahí es tan difícil de entenderlo, pero es lo que dice que está establecido para el hombre. Hago un parate y quiero decirles a los que nos están viendo desde casa que es imposible en 30, 40 minutos poder expresar estos temas, y tampoco es nuestro objetivo hacerlo desde una perspectiva muy doctrinal y teológica. No es que acá no vinimos a dar una clase de seminario, sino que vinimos a comentar un poco un tema que es muy interesante y también poco hablado en las iglesias o poco mencionado en las charlas que tenemos con las personas, ¿no? Ahora estamos en este tiempo extraordinario de aislamiento y de cuarentena, pero yo en los grupos que tenemos no solíamos hablar todo el tiempo de este tema. Y creo que esta es una buena oportunidad para crear este disparador, para que vos también investigues en tu casa, para que puedas leer la Biblia, para que puedas tocar estos versículos que estuvimos mencionando hoy, estos relatos muy conocidos, pero vuelvo a mencionar, muy poco estudiados por nosotros. Quiero cerrar con un versículo y que demos una última reflexión. Dice Jesús en Juan capítulo 11, versículo número 25, cuando estaba hablando de la muerte de Lázaro, Jesús dice lo siguiente: y les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esto es tremendo, porque Jesús te dice y nos dice, te dice a vos que estás en tu casa. Porque nosotros podemos tener muchos conceptos de la muerte. Yo creo que ninguno de nosotros, yo tengo 20 años, bueno, en algún momento tuve 20 años, ahora tengo 31, vamos a decir la verdad, no podemos esconder nuestra edad, pero yo tengo 31 años y nunca pensé en la muerte. Pero sí pienso en intentar vivir una buena vida. Entonces, cuando yo hago esa reflexión, hay una lista enorme que pasa toda esta mesa de cosas que tengo que dejar de hacer. Pero si tendríamos que poner una de las que tenemos que hacer para vivir bien y para asegurarnos una buena vida, es creer en Jesús. Es depositar nuestra confianza en la única persona que vemos como testimonio de que resucitó de entre los muertos. Porque si bien hubo otras resurrecciones, como la de Lázaro, o sea, el Señor dice que el versículo 38 del capítulo 11, el título dice la resurrección de Lázaro, o sea, Lázaro resucitó, pero resucitó a través de una orden que fue dada por Jesús. Ahora, Jesús puede darnos esa orden. Diego, sal fuera, Diego, Gonzalo, nosotros, hablándonos de la esperanza de la vida eterna. Yo no quiero una muerte eterna. Yo quiero ese lugar que el Señor preparó de antemano para nosotros. Y que en esa muerte eterna, en ese lugar eterno de lloro y crujir de dientes, esté quien tenga que estar, en este caso Satanás y sus demonios. Y nuestra responsabilidad es, de algún modo, ampliar este mensaje de buena noticia para que la gente pueda creer y pueda tener seguridad donde va a ir en el mañana. ¿Qué les parece? ¿Qué piensan de este tema? Dejemos la última reflexión si quieren y ya nos vamos despidiendo. Bueno, no, decirle de que, como decía Juan, tenemos la responsabilidad de saber lo que tenemos en esta tierra. Y dejo este último pasaje que está en Eclesiastés 12:7, dice: volverá entonces el polvo a la tierra como antes fue, y el espíritu volverá a Dios, es quien lo dio.
Acá la Biblia dice de que Dios nos da aliento de vida, nos un espíritu para vivir, un alma, pero algún día eso se va a cortar. Así que esto es tiempo de reflexión y bueno, como decía Juan, que podamos seguir reflexionando. Yo quiero también dejar la última reflexión cortita. También habla la Biblia del joven rico. ¿Se acuerdan del joven rico? Sí. Que va y le dice, se arrodilla y le dice a Jesús: yo me sé todo. ¿Qué puedo hacer para tener la vida eterna? Le dice. Y Jesús le dice: bueno, cumple los mandamientos. No robes, no mates, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre. Y él dice: todo esto lo hago de mi juventud. Entonces le dice: bueno, lo único que tenés que hacer es vender todo, dáselo a los pobres y seguime. Y dice que él se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces ahí vemos como Jesús te da la oportunidad. O sea, te da la oportunidad de seguirlo. Te da la oportunidad de que... No es tan lejos, sería. Claro, está en nosotros. No es que Dios lo prohíbe, sino que está ahí, está al alcance de cualquier persona. Y quiero comentarles una historia que estuve leyendo hoy, que es muy interesante. Dice que una persona va a la cárcel, ¿no? Va a la cárcel y dice que todo el pueblo fue al gobernador y le dijo que si podían liberar a esa persona. Entonces el gobernador le dijo: pero si está en la cárcel es por algo, ¿no? Porque él es una buena persona. Entonces el gobernador dijo: bueno, déjeme hacer una cosa. Yo me voy a vestir de pastor y voy a ir con la Biblia, y en medio de la Biblia voy a tener una carta que diga que esa es la carta que lo va a liberar a él. Entonces esta persona dice que el gobernador entró vestido de pastor a la cárcel y este muchacho le decía: no quiero saber nada, no me hables, lo escupía. Es más, el gobernador se tuvo que ir porque ya su vida corría riesgo en ese lugar. Entonces él agarra, lo llama al carcelero, le dice que le abra y se va. Y esta persona, el carcelero, le dice: ¿qué hiciste? ¿No te das cuenta lo que hiciste? Y él le dice: ¿Qué pasó? Le dice: ese no era un pastor, era el gobernador y venía con una carta para liberarte. Entonces lo llevan a este muchacho al juzgado y le dice, porque le dieron la pena de muerte, y dice: quiero decirle a todos los jóvenes que yo no morí, no voy a morir en este momento por lo que hice, sino que voy a morir porque rechacé la carta que era de mi perdón. Entonces nosotros no morimos por lo que hacemos, sino porque rechazamos a Jesús. Esa es la reflexión que les quiero dejar. Qué tremendo tema. Así que bueno, gracias a todos los que nos están viendo hoy hablando de este tema de la muerte, pero la semana que viene vamos a continuar con otros temas más. Te animo a que puedas compartir este video con tus amigos, y si estás en duda de a dónde vas después de la muerte, si querés una vida con Cristo, hoy entrega tu vida a Jesús. Que Dios te bendiga. Somos Mesa de Tres, tiempos de reflexión. Nos vemos.